¿Te has encontrado en algún momento en el que una relación parece no tener solución? En el que quizás has tenido un desencuentro con alguien y parece que no hay nada en este mundo que pueda volver a uniros. Hay veces que has sentido odio o has sentido un sentimiento negativo dentro de ti hacia alguien. ¿Alguien te ha hecho tanto daño que te está costando volver? Hay muchas preguntas alrededor de todo esto. ¿Tenemos que perdonar? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Cómo podemos experimentar el perdón? ¿Cómo podemos transitarlo? ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Para quién es bueno el perdón? ¿Para mí? ¿Para la persona? Todas estas cosas queremos hablarlo hoy. Queremos hablar de cómo podemos experimentar el perdón, cómo darlo, pero sobre todo cómo vivirlo y disfrutarlo. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros una semana más. Recuerda que este proyecto viene a través del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sea Feliz. Y como siempre están mis amigos y amigas para hablar del perdón. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? Me alegra mucho veros. Y de este tema, que este tema me gusta mucho, es un tema que me encanta. Y me encantaría preguntaros, ¿eh? ¿Por qué te gusta bueno, tanto? luego os cuento. Me gustaría preguntaros, ¿cuánto tiempo la vez que más habéis tardado en perdonar a alguien o en que alguien os perdonara a vosotros? ¿Tenéis alguna situación así? O sea, ¿cuánto? Yo si queréis empiezo yo. Al final yo estoy aquí desvelando mi vida entera, pero con mi hermana, ella vino de Estados Unidos aquí a Madrid. Y cuando llegó, los dos teníamos unas expectativas diferentes de cuál tendría que ser nuestra relación, ¿no? Yo cuando me fui de mi casa, mi hermana tenía 13 años. Y yo tenía en ese momento 17, 18, nos llevamos 4 años. Entonces, claro, yo me quedé con esa imagen de mi hermana siendo una pequeñaja. Entonces, cuando llega aquí a Madrid, ya no tenía 13 años, ya tenía, creo que 23, 24. O sea, ya era muy mayor, ya tenía su vida resuelta. Llevaba viviendo sola en Estados Unidos casi 4 o 5 años. Por tanto, ya tenía su vida resuelta y sobre todo se gestionaba muy bien a sí misma. Mis expectativas era yo tener una buena relación con ella, pero más desde el lado, entenderé bien, paternal, ¿no? Que así fue como me comporté, y ella tenía más con la intención de que yo fuera como un amigo, un cómplice y demás. Entonces, al final, tuvimos muchos problemas los primeros meses, tuvimos desencuentros complicados y al final nos peleamos en una ocasión y estuvimos como 3 meses sin hablarnos, imaginaos, era terrible. Encima, para empeorar todo, vivía abajo mío. O sea, estaba en mi piso y una vecina mía, antes de habernos peleado, lo que hizo fue que me dijo, oye, ¿tienes a alguien que se quiera quedar en mi piso gratis para cuidar a mi perra? Entonces yo le dije, ay, sí, pues mi hermana. Entonces mi hermana se fue a vivir gratis al piso, se ahorraba el alquiler esos meses. Entonces, claro, mi hermana vivía abajo mío. Entonces los dos vivíamos en el mismo edificio, justo debajo. O sea, yo si salía por mi ventana veía la terraza, porque justo nos separaba una pared así, y estábamos sin hablarnos. Hasta que Hannah, mi chica, me dijo, che, ya está, o sea, basta ya, ¿sabes? Como que esto no puede seguir hacia adelante, ¿no? Hay que hablar, hay que solucionarlo y demás. Pero bueno, al final de cuentas, gracias a Dios, ahora ya tenemos una muy, muy, muy buena relación. Pero en ese momento fue complicado, tuvimos que darnos aire, tuvimos que volver a reestructurar expectativas e ir hacia adelante. ¿Tenéis alguna experiencia parecida o no? ¿O nunca habéis tenido algún desencuentro que dure tanto tiempo y todo ello? Es válido, ¿eh? A ver, yo en mi familia, más que nada, el hecho de si teníamos algún conflicto, teníamos que solucionarlo rápido. No creo que llegaba el día, porque ha sido una dinámica familiar, es lo que me han enseñado mis padres de pequeño y se ha mantenido así. Así que yo no estoy acostumbrado a mantener largos periodos de enquistamiento de conflictos y todas estas cosas. Y creo que es bueno. Totalmente. Así que no, por mi parte no. Qué bueno, nada que destacar. Qué bueno. ¿Los demás? ¿Tenéis algún o también tenéis un desarrollo transitorio del perdón muy top? Ojalá. A ver, yo creo que soy un poco híbrido. Es decir, si ahora pienso en gente a la que no he perdonado, la verdad que diría que poca. O sea, aprendí a las buenas o a las malas, según cómo se vea, que al final el perdón es necesario para mí. Pero paradójicamente, si tuviera que perdonar a alguien todavía que no he perdonado, es muchas cosas a mí misma. Entonces, es como que eso, en muchas cosas no caigo en nadie de decir, ay, pues fulanito de tal, porque hizo no sé qué. A lo mejor en su momento sí, pero a día de hoy no. Pero a mí misma hay cosas que yo creo que todavía no me he terminado de perdonar o sanar al 100%. Top. Total. Yo creo que esa puede ser la experiencia que tenemos muchos, ¿no? Que realmente vivimos... perdonamos a los demás, pero a veces nos cuesta experimentar el perdón hacia nosotros mismos, ¿no? Incluso poder vivirlo y entender que Dios nos ha perdonado, ¿no? Esto yo creo que es muy importante, ¿no? El tema de ver si realmente Dios me perdona o no me perdona, porque finalmente no tenemos a nadie diciéndonos, te he perdonado, ¿no? Claro. No parece Mufasa, ¿no? En el cielo diciendo, te he perdonado. No, pero
sí que Dios nos dice, te perdono. Pero eso nos cuesta creernos que nos ha perdonado, ¿no? Entonces queremos entender todo esto porque al final esta palabra del perdón se dice tanto, y yo siento que en un mundo con tantas problemáticas como las que tenemos y con tanto pecado como el que nosotros vivimos y nos desarrollamos diariamente, el perdón es muy necesario, pero la pregunta es, ¿será obligatorio? Porque yo creo que aquí está el quid de la cuestión, ¿no? El tema de si es obligatorio o no es obligatorio, ¿no? Si Dios nos dice, perdona, porque si no perdonas, mala cosa. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con Colosenses 3, del 12 al 13, y vamos a ver qué nos dice ese texto bíblico sobre el perdón y a qué nos invita. Así que adelante, Alicia, gracias. Vale, lo voy a leer. Dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es de la Nueva Versión Internacional, la versión que he escogido. Y bueno, una cosa importante a la hora de leer textos, o en este caso que son solo 2 versículos, me parece importante para tener más contexto, pues leer también el capítulo entero, porque a veces siento que podemos tener fallos a la hora de interpretar ciertos textos en la Biblia por no tener el contexto claro. Justo. Entonces, bueno, me leí el capítulo y habla, incluso tiene este título en esta versión que se llama Normas para una vida santa, esta primera parte del capítulo. Entonces, bueno, he puesto... esta palabra santa también está en este versículo 12, que dice, como pueblo escogido de Dios santo y amado. Por lo tanto, me gustaría, pues, aclarar un poco qué significa esta palabra, qué significa ser santo. Y bueno, pues santos son todos aquellos que son apartados, es decir, dedicados a la obra de Dios. La santidad en este caso pues se manifiesta en una vida en armonía con la de Dios. Y por otro lado también el versículo dice, pueblo escogido de Dios. ¿Quiénes son? O sea, ¿quién hace parte de este pueblo de Dios? Pues al final, las personas, los elegidos de Dios, somos todos los que hemos recibido a Dios en nuestro corazón, indiferentemente de las distinciones pues, nacionales, religiosas, políticas y sociales. No estoy hablando de ecumenismo, claramente, pero sí que es verdad que todos... Sí. A ver, inciso por si alguien, no sé, lo ha entendido mal, ¿vale? Pero que eso, todas las personas que hemos recibido a Dios en nuestro corazón. Y como comentaba, pues leyendo un poco el capítulo, lo que hacen es un poco hablar de la naturaleza anterior y del nacer de nuevo, digamos. Es decir, por un lado, hablan de esa naturaleza terrenal, esa vestimenta terrenal, y cuando escuchamos vestimenta, yo he pensado, por ejemplo, en las profesiones, ¿no? Imaginaos, pues los bomberos. Un bombero, para conseguir hacer bien su trabajo, necesita pues botas de seguridad, linterna, cascos, un uniforme específico y accesorios también que faciliten su trabajo. Un bombero, al igual que no se viste de enfermero y un enfermero de chef, por ejemplo, pues nosotros como cristianos también tenemos una vestimenta espiritual. Entonces, aquí lo que se nos propone es dejar de lado esta vestimenta de lo que es esta naturaleza terrenal. Y aquí pues hablamos de inmoralidad sexual, impureza, versículo 5, ¿vale? Para quien quiera leerlo. Impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, pues todo este tipo de cosas. Y lo que se nos propone en el versículo 12, que es el nuestro, es revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y me ha parecido pues muy curioso esto de dejar de lado una vestimenta y vestirnos de esto que sí que representa a Dios en este caso. Luego, en el versículo 13, pues lo he puesto de color morado el se toleren y se perdonen unos a otros. Porque, lo he puesto en formato de desafío, en ese sentido. Si analizamos qué significa tolerar en la RAE, la Real Academia Española, pues vemos 2 definiciones. La primera sería llevar con paciencia, que es a lo que creo yo que se refiere este versículo 13, y luego hay otra definición que es permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. Yo esto lo relaciono un poquito más a tolerar como sinónimo de aguantar algo. Uh-huh. Entonces, centrándonos en esto del versículo 13, es decir, en la primera definición,
La tolerancia sería en este caso la actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas o las actitudes de los demás, aunque no sean o no coincidan con las propias, ¿no? Y lo he puesto en morado porque es verdad que a veces, como cristianos, esto creo que no lo hacemos muy bien, ¿no? O deberíamos mejorarlo. Totalmente. Porque, imaginaos, estamos hablando en un círculo y puede en ese círculo haber gente, pues, de ideas políticas diferentes, de ideologías diferentes, e incluso de pensamientos o religiones diferentes, o que no piense como nosotros. Entonces, me parece tremendamente importante encontrar un grupo de personas y, bueno, tú en primer lugar ser esa persona que es muy abierta a conocer otro tipo de opiniones y no sentirlo como un ataque hacia ti, digamos. Y por otro lado, especificar también que ya en la segunda definición de tolerar, para que no haya confusión, ¿vale? Ya no estoy hablando de la de este versículo, sería, pues, tolerar como aguantar. Y es que entender no es tolerar. Es decir, yo puedo, por ejemplo, hablábamos de la ira en el capítulo anterior. Si alguien me hace mucho daño, imaginaos una situación extrema de, por ejemplo, maltrato, ¿vale? Yo puedo entender el comportamiento de alguien, puedo entender que mi maltratador haya vivido una vida como súper difícil, de pequeño, lo que sea, y que le haya hecho ser así, ¿no? Puedo entenderlo. Pero no, eso no lo justifica. Entonces, yo puedo entender tu comportamiento por tu historia de vida, pero no voy a tolerar, en este caso, tolerar sinónimo de aguantar, ¿vale? Ciertas acciones. Porque tener empatía no significa renunciar a mis límites. Entonces, quería como especificar que, aunque el versículo diga se toleren unos a otros, creo que se refieren a esta parte, la primera parte que he dicho, de opiniones de los demás, este tipo de cosas. Y no se refiere tanto a esto que entendemos a veces por permitir el maltrato. Exactamente. Muy bien. Y por otro lado, el perdón, ya centrándonos en el tema del capítulo, dice pues que nos perdonemos si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdonó. Y me parece pues un tema muy importante porque al final el perdón, ¿qué implica? Implica liberar al ofensor de la deuda de su maldad, tal como Cristo también nos defendió a nosotros o nos liberó a nosotros de la deuda de nuestros pecados. Y por otro lado, pues, ¿en qué situaciones vemos el perdón? Pues como hablábamos en el capítulo anterior, por ejemplo, para resolver conflictos, buscando entender la perspectiva de la otra persona y estando dispuesto a perdonar repetidamente, como la enseñanza de Jesús en Mateo 18, versículos 21 y 22, sobre perdonar 70 veces 7, en la que se ve un poco la naturaleza ilimitada del perdón. Y aquí hago otro inciso, que es pues lo mismo, ¿no? Porque dice, naturaleza ilimitada del perdón, es decir, ¿yo tengo que perdonar siempre, siempre, siempre? Pues sí, una cosa es perdonar porque te liberas de esa carga, pero otra cosa es seguir en esa situación. Es decir, yo en contextos donde me hacen daño continuamente, pues perdonar no significa seguir aguantando, como he dicho antes. O sea, no hay que confundir el perdón, que es a lo que se nos invita en este versículo, con la pasividad, en este caso. Es decir, yo perdono, pero marco límites también. Y el límite me lo marco a mí misma. Es decir, si yo estoy en una situación en la que no me hacen bien, yo no tengo por qué seguir estando allí. O sea, si esto no se cumple, si el límite que yo pongo no se cumple, yo me voy a ir de esa situación. Por eso digo que el límite es como hacia mí, si está bien puesto, claramente, ¿no? Entonces, si el límite no se respeta, pues me voy a ir de allí. Y al final es que poner límites también es amor, porque no existe ningún tipo de relación que se sostenga en armonía si no existen límites de por medio, porque entonces habría pues personas aprovechándose unas de otras y otros aguantando, y no queremos eso. Entonces, simplemente pues hacer este inciso, ¿vale? Que perdonar no es lo mismo que pasividad. Yo puedo perdonar, pero no significa que me tenga que quedar allí, donde me hacen daño. También he pensado en esto que había dicho Daniela del autoperdón. Entonces, este versículo también puede aplicarse internamente, como para perdonarse a uno mismo. Y entender que el perdón de Cristo cubre todos nuestros pecados, pues nos permite dejar de lado también la autocondena y la culpa, que me parece muy importante. Aceptar la gracia de Dios nos ayuda en este caso pues a avanzar y a vivir nuestra identidad en Cristo. Y bueno, en última instancia, aplicar este versículo en nuestra vida, pues sería también, o sea, se trata de reflejar
el carácter que Dios tiene. Porque el perdón es transformador tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Y rompe también un poco las cadenas del resentimiento, también fomenta la sanación y restaura las relaciones. Entonces, a medida que perdonamos, que nos perdonamos los unos a los otros, experimentamos esta libertad y la paz que provienen de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Entonces, pues terminar un poquito diciendo que eso, que el perdón es transformador, que nos libera tanto a los que perdonamos como a los que, o sea, tanto al que perdona como al perdonado, y que no significa seguir aguantando el daño, sino soltar esa carga. Muy bien, muy bien. Yo creo que es muy importante ese matiz que dices, ¿no? Porque dentro del buenismo, y entenderme algo, ¿no? Dentro del buenismo cristiano muchas veces puede suscitar o puede promover el maltrato, ¿no? Es como que, bueno, pero es que Dios te pide que me perdones, ¿no? Vale, Claro, vale, él soporta todo, exactamente, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? O sea, lo que Dios está diciendo es que nosotros podemos perdonar y yo creo que me gustaría agregar esto, ¿no? El perdón, o sea, Dios nos invita a perdonar, pero como nos invita a reconciliarnos, pero perdón no es reconciliación. Y es muy importante poder decirlo también, ¿no? Reconciliación y perdón muchas veces se conjuntan en un nexo, pero perdonar no es reconciliarnos. Y por tanto es muy diferente poder tener esto. Y yo creo que, y es muy importante poder decirlo, y me gustaría dejar esta base, ¿no? Dios no nos obliga nunca a perdonar ni a reconciliarnos. Es una decisión volitiva que nace de un corazón que quiere hacerlo y es un proceso que nos deja vivir y transitar como algo que tenemos que disfrutar nosotros mismos, pero es un proceso, ¿no? Es como que no podemos forzar. Perdóname. No podemos hacer esto. Tenemos que dejarlo vivir. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y reconciliación? Lo digo un poquito después. Disculpa. Lo digo un poquito después porque luego hablaremos de esto y os lo prometo que lo diré. Vamos a avanzar. ¿No quieres decir algo? No. No, debías decir algo. Dilo. A ver. No te cortes. Dilo. Esto lo tenía un poco pensado para después, pero en fin, lo voy a decir. Desde un punto de vista científico, el perdón es un misterio. Es algo que es algo extraño para los científicos y esto me gustaría ilustrarlo con una experiencia que yo tuve en la universidad. Yo lo digo, me sincero también. Yo en la universidad era un alumno difícil por las preguntas que yo ponía a los profesores. Es una clave que yo he encontrado en contra del aburrimiento. Es poner preguntas o identificar aquello que tú no conoces. Y yo me gustaba mirar al profesor que tengo delante y probarle, entre comillas, a ver hasta dónde puede llegar. Quiero decir, racionalmente, intelectualmente, hasta dónde podía razonar, hasta dónde podía ir hacia abajo. Entonces yo me acuerdo que estaba en una asignatura que se llamaba Motivación y Emoción, una asignatura que a mí me fascinó, fue una de mis favoritas. Y la profesora se llamaba Beatriz. Y nada, llegamos a la clase de disonancia cognitiva, no sé si os suena, si os acordáis, de Leon Festinger, psicólogo social súper top. Y aquí la cosa es que la disonancia cognitiva es como una incomodidad. Encuentras como principios, emociones que se contraponen, comportamientos, y te genera incomodidad psicológica, que sería la disonancia cognitiva. Por ejemplo, el ejemplo de un soldado que va a la guerra y que antes iba a la iglesia y decía no matarás, y estoy de acuerdo con ello. ¿Qué hago yo para resolver esa incomodidad psicológica que encuentro en ese soldado? Entonces, podríamos cambiar la creencia, matar a alguien es necesario para defenderte de la gente malvada, relativizar como que la vida de mi familia es más importante. Son como diferentes soluciones que este psicólogo encontró para resolver la disonancia cognitiva. Yo al final de la clase me fui a la profesora y le pregunté, oye, Beatriz, ¿y no sería más fácil perdonarse a uno mismo? Perdonarse, es decir, he hecho esto cuando sabía que no estaba bien y después de un tiempo digo, me arrepiento de lo que he hecho como soldado de guerra. Y su respuesta fue esta, no es fácil operativizar el perdón, no es fácil describirlo de tal forma que sea encajable en un experimento sociológico, en un experimento psicológico de carácter científico. Es antinatura, ¿no? O sea, al final es algo... Hannah Arendt es una periodista judía que cuando surgió todo el juicio de Eichmann fue un nazi muy famoso que se celebró el juicio, fue uno de los primeros juicios que se celebró en Jerusalén, en Israel. Entonces ella llega a decir sobre el perdón y lo diferencia de las disculpas, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando tú tienes una justificación para lo que estás haciendo, o sea, tú me estás diciendo, oye, llegué tarde porque es que había un accidente y demás, y yo te digo, te disculpo, es porque entiendo, lo que hago es
quitarte la culpa. Entonces Hannah Arendt llega a decir una frase que es muy criticada, que dice el perdón, solo se perdona lo imperdonable. Entonces es como que solo puedes perdonar lo que es imperdonable verdaderamente. Si no, son disculpas, ¿no? Yo te puedo disculpar por haberme hecho esto porque entiendo lo que pasaba en tu cerebro, entiendo lo que pasó, por tanto, te disculpo. Pero solamente se perdona lo imperdonable, ¿no? O sea, y llega a explicar esto, ¿no? Es completamente antinatura, porque realmente nuestra respuesta natural no tiene que ser el del perdón. Es algo que va en contra de todo nuestro sistema, en contra de nuestras emociones, sentimientos, y vienes a perdonar lo imperdonable, ¿no? Esto que no tiene justificación alguna, que entiendo que lo hiciste y lo hiciste con maldad, te perdono, pero te perdono. Y ahí es cuando es liberador, ¿no? Porque una disculpa yo te puedo llegar a entender, oye Andrés, me hiciste esto. Bueno, venga, pues es una disculpa. Por lo tanto, yo creo que eso va muy conectado, no sé, quise aportar algo a lo que estás diciendo, ¿no? El tema de que no era operativo. Que no se entiende, Sí. no se entiende simplemente. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Pues, y yo no sé, ¿eh? Yo creo que es un concepto que yo creo que Dios nos da, ¿no? El tema de perdonar y es importante. Así que vamos a ir avanzando porque tengo muchas ganas de poder hablar de este tema. Daniela, por favor, cuéntanos, ¿cómo podemos describir el perdón de Dios y en qué es diferente a nuestro perdón, ¿no? Porque yo creo que podemos aprender del perdón de Dios para ir aprendiendo. Cuéntanos. Pues, a ver, no me atrevo a definir cómo funciona el perdón de Dios porque yo creo que ninguna de nuestras mentes lo comprende realmente, pero os voy a contar cómo ha sido mi evolución de entender este perdón de cuando era más pequeña o mi espiritualidad era más inmadura a cómo lo entiendo ahora, ¿no? Y antes, literalmente lo entendía como que cada uno tenemos esta frase que a lo mejor muchos hemos escuchado, ¿no? Tú tienes tu libro de la vida y donde los ángeles como que van apuntando lo que haces, lo bueno, lo malo, lo regular, etcétera, etcétera. Y yo pensaba cuando era pequeña que, claro, cuando le pedíamos perdón a Dios, Dios le decía a los ángeles, borra esa línea. En plan, te has equivocado. Y borraba esa línea y ya está. Pero el resto de cosas por las que tú no habías pedido perdón necesariamente o de manera explícita, como que se mantenían ahí, ¿no? Entonces, claro, ese pensamiento durante mucho tiempo a mí me atormentaba, por decirlo de una manera un poco... no sé cómo explicarlo. Porque claro, tú decías, ostras, pero es que, y de cosas que yo me he equivocado y no soy consciente incluso que he hecho mal y tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón de estas cosas, ¿cómo lo hago si no pido perdón por, yo qué sé, haberle quitado un chicle a Josías sin haberme dado cuenta, ¿no? Era muy difícil y ahora, por ejemplo, el cómo gestiono ese perdón, ¿no? O cómo entiendo ese perdón de Dios, es que para mí es mucho más que eso. Para mí el que Dios me perdone es que, primero de todo, me abraza, y pulsa un botón que es de reinicio completo. No es de reinicio este último capítulo que te has equivocado, no, es un reinicio completo si venimos a arrepentirnos de verdad ante Dios, ¿no? Es un borrón y cuenta nueva que al final no deja rastro ninguno del mal que habíamos cometido. En la Biblia, en Miqueas 7:19, dice que Dios echa nuestros pecados en lo más profundo del mar, ¿no? Y para mí eso es como que me pongo a pensar y lo echas al fondo del mar y se te acaba olvidando que había ahí. A lo mejor sabes dónde está, pero ya no te acuerdas de lo que hay, ¿no? Al final no guarda, como pensaba, ¿no?, un archivo para volverlos a sacar a la próxima vez que tú te equivoques y que te diga, vale, te has pedido perdón por esto, pero y esto que todavía tengo aquí, ¿no? Total. Al final se deshace de todo y nos perdona de verdad, sin condiciones, sin un rencor y sin nada que tengamos que seguir haciendo para obtener ese perdón, ¿no? Y aquí es donde creo que realmente es el punto que lo diferencia a cómo perdonamos los humanos. Y es que a veces, no sé si os habrá pasado, cuando nosotros perdonamos a alguien, sigues sintiendo el daño, porque el perdonar y el olvidar yo creo que no van necesariamente de la mano, ¿no? Entonces, tú puedes perdonar de manera sincera a alguien, pero puedes seguir recordando el daño que esa persona o esa situación te ha hecho. Nos cuesta olvidarlo al 100%, porque son cosas que generalmente han marcado a lo mejor nuestra vida. O incluso, desgraciadamente, alguna vez hemos hecho esto de sacarlo cuando hemos vuelto a tener un conflicto con esa persona y lo volvemos a traer, en plan de, sí, bueno, te había perdonado, pero la carta sorpresa aquí está, ¿no? Y al final, el hacerlo de esta manera, nuestro perdón siempre lo acabamos atando y asociando pues a nuestras emociones y a nuestras memorias, ¿no? Entonces van influenciadas y de la mano, dependiendo de cómo nos estamos sintiendo y de lo que nos acordamos, que te damos el perdón o no.
En cambio, pues como decíamos antes, el perdón de Dios no solo es que nos limpie, sino que nos libra totalmente de la culpa y nos da una nueva oportunidad. Y este punto de la culpa me parece súper importante porque al final cargar con la culpa y con el resentimiento nos acaba desgastando y al final hace mella en nuestra salud mental, ¿no? Nos acaba llenando de ansiedad, nos bloquea, no nos deja avanzar e incluso vamos teniendo un discurso interno negativo hacia nosotros mismos y hacia la otra persona que quizás nos haya hecho daño. Pero Jesús nos propone un camino totalmente diferente, ¿no? Que es este de un perdón total y una identidad nueva, tuya y de la otra persona también, ¿no? Porque igual que como estábamos leyendo, perdonad, igual que os han perdonado, tenemos que perdonar al otro también dándole la oportunidad de que se convierta en una persona nueva. Es decir, olvidar lo que ha pasado hasta ahora y empezar de cero. En lugar de quedarnos atrapados en lo que nosotros hemos hecho mal o en lo que el otro ha hecho mal, Jesús nos invita a que podamos caminar con la certeza de que somos amados, valorados y capaces de cambiar, que es también lo que veíamos en capítulos anteriores, de que los ojos de Cristo son estos, ¿no? O sea, no nos mira por las cosas malas que hemos hecho, sino por la capacidad de quien nos podemos convertir. El reto al final para nosotros es poder aprender a reflejar ese perdón de manera real en nuestra vida y que al final no se trate solo de decir, oye, mira, que te perdono, sino de verdad soltar y echar al mar eso que esa persona nos había hecho, esa circunstancia o incluso lo que nosotros a nosotros mismos nos hacemos a veces, ¿no? Y eso, me gustaría terminar diciendo que al final, como he mencionado un poco antes, Dios no nos ve y ve nuestros errores, sino que ve lo que podemos llegar a ser en sus manos. Y si Él ya te ha perdonado, ¿por qué sigues cargando con lo que Él ya ha dejado atrás, ¿no? A mí me da mucho la atención porque justamente complementando lo que dices que en Colosenses justamente nos dice esto, ¿no? Complementa esta idea de que quien lleva la lista de nuestras acciones negativas no es Dios sino Satanás, ¿no? Conforme la costumbre o el mito que se ha creado muchas veces en nuestra iglesia del tema del libro de la vida, el tema de que nos va a leer y tal. O sea, y al final Colosenses nos dice que las ordenanzas desfavorables, quien lleva cuenta de todo esto es Satanás, ¿no? Entonces, para llevarlos al juicio y decir, mira lo que hizo Helen, Jesús, vas a perdonar a esta muchacha así, Y lo que dice Colosenses es que él coge esas ordenanzas desfavorables, como si fuera un restaurante, ¿no? Cuando clavan algo, cuando está apagado, y dice que las clava en la cruz y las cancela. Lo cual es muy bonito. También algo muy bonito que dice es el tema del perdón y el olvido. Leonel Narváez, si lo queréis buscar, ¿no? Y todo esto son herramientas que podéis buscar si estáis interesados en el tema. Él es un sacerdote católico que estudia mucho el tema del perdón, estudia mucho el tema de la reconciliación, y esta persona, después de mucho tiempo, pues lo que se hizo fue un activista del perdón porque creó unas escuelas que llaman Espere, que son escuelas del perdón y reconciliación, y en todo el momento en el tema de Colombia, las FARC y todas las guerrillas y todo ello, él estuvo muy involucrado para poder reconciliar, poder buscar perdón en una sociedad completamente rota como era Colombia después de todos esos momentos. Entonces él llega a decir algo muy interesante que dice, perdón no es olvido. De hecho, Hannah Arendt también lo complementa, dice, perdón no es olvido, nunca puede ser olvido. Y justamente muy bonito que cuando Dios dice que tira nuestros pecados al fondo de la mar, significa que nos da la oportunidad de empezar de nuevo y que nos perdona y que nosotros comenzamos de nuevo. Pero, y eso nos puede decir porque parece que puede ser contradictorio, ¿no? ¿Cómo perdón no es olvido si realmente Dios sí que olvida? ¿Nosotros tendríamos que olvidar? No podemos olvidar. Y ahora dejar esta idea aquí. Pero en realidad Dios no va a olvidar lo que ha pasado. De hecho, se dirá, y Elena de White nos cuenta que esta tierra, lo que ha pasado, se va a recordar durante toda la historia para no volver otra vez a este mismo error. Pero lo que sí que nos va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo, teniendo en la memoria y reestructurando y comenzando completamente de nuevo. Perdón no es olvido, ¿por qué? Porque yo te perdono, pero no voy a olvidar lo que tú me has hecho. Sí. Ahora vamos a continuar a partir del reconocimiento de lo que ha pasado. O sea, esto ha pasado, yo te perdono y continuemos a partir de esto. No continuemos olvidando esto, no. A partir de esto vamos a continuar. Y es ahí donde vemos otra vez el tema de la reconciliación. No hay reconciliación sin perdón, pero sí hay perdón sin reconciliación. Sí. Puede existir una reconciliación sin... Correcto. O sea, no es mismo entender, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante que entendamos esto, porque cuando perdonamos en una pareja, por ejemplo, ¿vale? Cuando nosotros perdonamos una pareja y yo perdono una infidelidad, no significa que de repente, ¡pum!, se me ha olvidado la infidelidad. No, ahora
vamos a reconstruir nuestra relación a partir de lo que ha pasado, pero vamos a reestructurar cosas como relación, ¿no? Y luego os contaré un poco más de la reconciliación, pero sí es muy importante que entendamos esto, ¿no? Realmente nuestro perdón tiene un pago. O sea, de hecho, nuestro perdón tiene un pago, que es Jesús. O sea, hay un texto que es muy famoso, 2 de Corintios, donde nos dirá que Jesús como que ignora nuestros pecados. Pero no significa que ignore nuestros pecados porque diga, no me importan. Sí. No, hay un pago. O sea, ha habido un pago por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por lo que hemos tratado. Por tanto, perdón no es olvido. Dios tampoco olvida en el sentido de lo que ha pasado. Va a quedar en la memoria de toda esta historia para que nunca más volvamos como humanidad y como universo a volver a caer en el pecado. Y a partir de esto que hemos vivido, vamos a reconstruir algo nuevo. Pues sí, permíteme enriquecer algo que decía Daniel antes, de que nos martiriza la idea de no haber pedido perdón por algo que hayamos hecho y que no nos hemos dado cuenta. Hay una referencia bíblica y una del espíritu de profecía. La referencia bíblica dice en Salmos 19:12, líbrame de las faltas, de los pecados que me son ocultos. Dice el salmista, es como, déjame tranquilo y hazme evidente lo que yo he hecho mal para poder decirte perdón, y ahí estaría finalizado. Y me parece muy, muy ilustrativo el hecho de que en el capítulo 40 del Conflicto de los Siglos se nos habla de que los justos, cuando estarán perseguidos y cuando el tiempo de gracia se haya acabado, no temerán la persecución. Dice aquí literalmente, lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Este continuo chequeo de que mental que nos hacemos, oye, habré pedido perdón por esto, habré pedido perdón por esto. Si llegamos con bien de la mano del Salvador hasta esos momentos, será algo que nos pase. Sí. Y será algo que temeremos y de ello dependerá la confianza que tengamos en Jesús en ese momento. Y es muy importante, ¿no? Ese perdón que rompe barreras, ¿no? El perdón que nos tiene Dios rompe barreras por completo en nuestra vida y viene a sorprendernos y a dejarnos sin palabras, ¿no? Y es muy importante entenderlo, ¿no? El perdón de Dios te deja sin palabras. El perdón de Dios no tiene explicación. El perdón de Dios va en contra del raciocinio. El perdón de Dios va en contra de todo. De hecho, yo creo que si fuéramos amigos de Dios le diríamos, ¿qué haces, tío? ¿Sabes? Como, ya está, suéltalo, ¿sabes? Sí. Y Dios dirá, no, yo los amo y yo quiero ir hasta el final con ellos y hasta las últimas consecuencias, ¿no? Si no, leer la historia de Oseas, que es muy instructiva. Vamos a avanzar un poquito más. Helen, ya vamos a un poco la definición y vamos adentrándonos. ¿Qué significa el perdón? El perdón que queremos experimentar y cómo podemos entenderlo hoy en día. Vale. Yo quiero empezar con la definición de qué es el perdón, ¿vale? Que dice así: es el acto de liberar el resentimiento, la ira o el deseo, la venganza hacia alguien que nos ha causado daño intencionalmente o no. No implica justificar u olvidar, sino decidir conscientemente, y lo subrayo de un azul intensísimo, no permitir que el dolor pues, nos controle. Y ahora quiero explicar un poquito lo que es el perdón desde 3 focos, ¿vale? Desde la Biblia, desde la psicología y desde la biología. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón? Bueno, es que ya lo hemos comentado un montón, pero quiero leeros Romanos 12:19, que dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me encanta cómo Dios dice que le dejemos la venganza a Él, simplemente recordemos el capítulo anterior y lo que hablábamos sobre la ira y de cómo nos envenena, nos intoxica y nos enferma. Y que Dios te diga, suelta todo eso porque lo voy a hacer yo por ti. Es decir, no te envenenes, no te tomes esto, no lo hagas. Ya lo voy a hacer yo por ti. Me parece increíble porque eso realmente es como que la Biblia Dios nos ofrece esa liberación personal. Y ahí es donde entendemos, como habéis dicho hasta ahora, que perdonar no solo beneficia al ofensor, sino que también a la persona herida. Yo creo que también, perdona que te corte, nos da de alguna manera como esperanza saber que esto que dice también Jesús, ¿no? De lo que hagáis a alguno de mis hijos me lo estáis haciendo a mí, ¿no? Esa parte de decir, a Dios no le dan igual las cosas que el resto de la gente ha hecho contra nosotros, ¿no? O sea, no le da igual nuestro sufrimiento, nuestro dolor, y nos dice de alguna manera, no te preocupes, no intentes tú tomarte la venganza por tus manos porque te va a hacer mucho más daño a ti que otra cosa, déjalo en mis manos, y si al final esa persona
necesita un castigo o lo que sea, yo me encargaré de pagar a cada uno lo justo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera también nos da esa oportunidad de saber que hay alguien como detrás de nosotros queriendo luchar por nosotros también y que no estamos abandonados ahí a nuestro sufrimiento un poco. Y que víctima y maltratador, al fin y al cabo, son hermanos de un mismo Dios, del Padre. Es muy fuerte pensar esto, pero nos ayuda a ponerlo en perspectiva. Sí. Totalmente. Vale, os voy a leer rápido ahora Efesios 4, del 31 al 32, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda Vaya malicia. palabra, ¿eh? Me la voy a grabar para mi día a Os la día, voy a ¿eh? leer luego en otra versión, ¿vale? Pero quiero leeros primero así. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora la voy a leer en otra versión, ¿vale? Para que se entienda un poco mejor. Bueno, nada de acritud, ya Madre empezamos mía. mal, pero nada de rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Desterrad todo eso, sed en cambio bondadosos, compasivos los unos con los otros, perdonaos mutuamente como Dios os ha perdonado por medio de Cristo. Y aquí me encanta un montón la parte final porque realmente nos enseña que el perdón no se gana. Es decir, nosotros no hemos hecho nada por merecer el perdón de Dios, el perdón se da. Muy bueno, Entonces, totalmente. El perdón parte totalmente y es únicamente responsabilidad de la persona que lo da. Sí. Para no extenderme más, paso al foco de la psicología, ¿vale? ¿Cómo explica la psicología el perdón? Y dice así, que es un proceso de liberar ese resentimiento y promover ese bienestar emocional. Lo voy a volver a relacionar porque es que están muy relacionados el capítulo anterior de la ira con este capítulo del perdón, con la ira, ¿vale? Y con todos los puntos que mencioné para gestionarla. La psicología evidentemente recomienda superar esa emoción negativa, controlarla sin necesariamente reconciliarse, ¿vale? Vuelvo a hacer el mismo apunte. Y luego, como segundo, evidentemente, está reestructurar esos pensamientos. Es muy importante no vernos a nosotros mismos como víctimas permanentes o al agresor en cuestión, pues como agresor, ¿no? O sea, es como quitarle ese rol a él, ese papel de agresor y a mí el de víctima. De hecho, relacionado a lo que tú decías, al final, agresor y víctima, entre comillas, son los dos humanos, son los dos hijos de Dios. Entonces creo que quitarle esa etiqueta lo mismo también le quita el poder o el control que ejerce sobre nosotros. Y yo luego... creo... No, sigue. Otra vez. Lo que decías de al final, cuando tú te quitas el papel de víctima de una situación, te obliga de alguna manera a hacerte responsable, como decía Alicia en el capítulo anterior, de gestionar las emociones que te ha causado ese daño y transformarlas quizás en algo positivo, ¿no? Entonces, no seguir diciendo, bueno, es que pobre yo, sino cojo esto que me ha pasado, lo voy a transformar, lo voy a resignificar en algo que me sea útil, en un aprendizaje, en construir nuevas herramientas, en lo que sea, para que de cara a futuro, si me vuelvo a encontrar en una situación similar, lo sepa gestionar mejor, y si no me vuelvo a encontrar en una situación así, mejor, pero ya he aprendido y he resignificado esto, y en ese perdón también te quitas a ti mismo esa carga de también tú tener que estar con la etiqueta de víctima constantemente, que como hablábamos hace muchos capítulos, las etiquetas al final te aprisionan, ¿no? Y el tener que siempre relacionarte o describirte a ti mismo respecto a esa situación como una víctima, creo que tampoco nos es buena a nosotros mismos. O sea, llega un momento en el que no hay que negar que nos ha dolido algo y que hemos sido los perjudicados de una situación, pero dejarlo pasar y seguir con una siguiente página, no dejarnos definir por eso y decir, pero yo quiero seguir siendo una víctima siempre, o quiero utilizarlo para otra cosa, o prefiero redefinirme como otra cosa que me sirva mucho más, ¿no? Y que tampoco me siga atando y recordando ese dolor del pasado. Sí. De hecho, yo iba a mencionar que sí que, o sea, no es una contradicción, ¿vale? Siempre que se pueda reestructurar los pensamientos, pues hay que hacerlo. Pero sí que es cierto que creo que hay situaciones en las que
la realidad es la Sí. que es y tampoco puedes darle la vuelta, ¿no? Entonces lo único que te queda es aceptar el pasado, pero aceptando simplemente que lo que ha pasado, Ujú. ¿vale? Y que es algo que ya no puedes cambiar, y lo que tú decías, que lo único que podemos hacer es controlar el presente y centrarnos en el futuro, ¿no? En cambiar en cambiar el contexto. Sí. Y bueno, simplemente por decir un par de beneficios según la psicología del perdón, entre ellos está la reducción del estrés y la ansiedad, súper obvio, Ujú. la disminución de la depresión, la mejora de la autoestima y la resiliencia emocional y el fortalecimiento de las de relaciones interpersonales. A mí lo que me encanta es ver cómo tanto la ciencia como la Biblia muestran el perdón no como signo de debilidad, porque creo que a veces lo asociamos un poquito a eso, no, es que no sé, como si por perdonar nos rebajásemos, y me encanta ver cómo tanto una como otra nos muestran que es todo lo contrario, es una fortaleza Ujú. el poder perdonar, o sea, quitarle ese poder a algo o a alguien que tiene sobre ti es un proceso muy duro y es un proceso muy valiente. Totalmente. Y por último, quiero presentarlo un poquito desde el plano de la biología y de cómo el perdón afecta a nuestro cerebro, Ujú. ¿vale? Lo mismo aquí, Alicia y Andrés pueden mencionar alguna cosa que seguro que saben un poco más. Lo primero Esperemos que que sí. tengo... Y si no, Este es que tema lo has del hecho perdón, súper bien. A mí me parece muy complicado este tema, o sea, la verdad. Ujú. Vale, pues es muy, bueno, es superficial, ¿vale? Este esquema, pero creo que nos va a ayudar a entenderlo. Lo primero que tengo apuntado es la reducción de la activación de la amígdala, ¿vale? Igual que hablábamos en el capítulo anterior de cómo el resentimiento, la rabia y todas estas emociones hiperactivan, por así decirlo, la amígdala, ¿vale? Y generan en nosotros esa respuesta de, o sea, ese estado de alerta constante, esa respuesta ante la amenaza, esa respuesta de lucha, pues ser conscientes que al final, lo que decíamos en el capítulo anterior, todo este estado lo que hace biológicamente o neuroquímicamente, no sé cómo decirlo, es aumentar el cortisol, ¿no? En nosotros mismos, lo que acaba produciendo una intoxicación. Entonces, se supone no, es lo que he leído, que hay bastantes estudios de resonancia magnética que se han hecho sobre personas que practican el perdón, que demuestran cómo pues el perdón lo que hace es reducir la activación de la amígdala. Y en consecuencia de esto, cuando baja la activación de la amígdala, puede aumentar la productividad, por así decirlo, de la corteza prefrontal. Entonces, seremos más capaces de, ¿cómo decirlo?, tener un pensamiento racional, de tener el control sobre las cosas. Y luego, un último aspecto es la liberación de neurotransmisores del bienestar. Y no me voy a parar en cada uno y cuándo se va a generar cada uno, pero evidentemente cuando nosotros perdonamos, pues se segrega muchísimo más, que sí serotonina, que sí dopamina, que sí oxitocina, y que por lo contrario, cuando en nosotros predomina el cortisol, pues estos neurotransmisores van a disminuir o van a estar muchísimo más bloqueados, entonces sí que vamos a estar más predispuestos a sufrir ansiedad, a sufrir depresión y demás. Entonces, bueno. A mí me gusta mucho ese tema. Pero finalmente, ese tema me parece tan importante y necesario porque muchas veces no terminamos de darle la vuelta para poder desatascar las relaciones. ¿En qué sentido? Y de hecho, me parece muy interesante, me gustaría compartirlo con vosotros porque yo creo que durante todo este podcast nos hemos dado cuenta que muchas veces lo que dice la Biblia lo encuentran después en procesos científicos, lo encuentran después en estudios y podemos encontrar esa relación y esa sabiduría que encontramos en la palabra. A mí me tocó, mi trabajo de fin de grado y de máster fue sobre la reconciliación, por tanto estudié también el perdón. Y fue muy llamativo que yo estudié un texto bíblico de Pablo, y ese texto bíblico justamente habla del ministerio de la reconciliación.
Es un texto que si lo queréis leer, está en 2 Corintios 4, habla todo el misterio de la reconciliación. Justamente es el texto donde dice, nosotros somos embajadores de Cristo. Y este texto, pues si lo vemos en su contexto, Pablo hace un análisis del perdón increíble y menciona las 3 partes de lo que es el proceso de reconciliación, y ahí menciona el perdón, que es la verdad, la justicia y el perdón. Entonces, todo proceso de reconciliación tiene que tener estas 3 partes, ¿no? Verdad, justicia y perdón. Y que es muy llamativo que para que se dé la reconciliación, tiene que haber un restablecimiento de la verdad, ¿no? O sea, esto es muy importante, por ejemplo, en pareja. Imaginaos que está pasando un momento en el cual estamos peleados, me has hecho daño, yo te he hecho daño. Antes de poder pasar por el proceso del perdón, es muy importante establecer una verdad. Una verdad, y aquí es muy bonito lo que nos aporta Leonel Narváez, que él le llama la verdad colectiva. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y todos tenemos nuestra verdad, ¿no? Y en un momento que nos has hecho daño, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y a partir de eso dice, vamos a sentarnos a dialogar y establecer una verdad colectiva. Oye, ¿qué parte de tu verdad me voy a quedar yo y qué parte de mi verdad voy a aportar para generar una verdad colectiva? Y a partir de este reconocimiento, y lo cual es muy importante, imaginaos que, por ejemplo, alguien nos hace daño. Muchas veces, solamente con que la persona reconozca el daño, ya es muy liberador, ¿no? Que el agresor reconozca el daño, que diga, ostras, es verdad que me he equivocado. Entonces llegan a decir, bueno, ¿y qué pasa si el agresor está muerto, por ejemplo? No puede haber un reconocimiento. Es ahí donde muchas veces se hace un reconocimiento incluso social. Un reconocimiento que quizás no hace falta que esté el agresor, pero sí un reconocimiento de las personas que están alrededor que le dicen, oye, te creemos, ¿no? Por eso a veces cuántas víctimas o cuántas personas que han sido abusadas, ya solamente con el reconocimiento de su alrededor, ya es muy liberador, ¿no? Es como que me están creyendo mi verdad. Mi verdad está siendo sustentada. Por tanto, de ahí ya viene el perdón y después la justicia. Y el perdón tiene que ser algo, como bien dices, es algo que le pertenece a la víctima, ¿no? Es una herramienta de la víctima. Es que es lo más bonito que como víctimas tenemos, poder perdonar, y es el momento en el que nosotros tenemos la capacidad de ir más adelante del daño que me han hecho, ¿no? Es decir, este daño es importante, pero yo quiero avanzar. Y ese acto, incluso de rebeldía, ¿no? Ante el daño que me han hecho, ¿no? Es decir, este daño sé que ha sido importante, sé que me ha dañado mucho, pero yo quiero avanzar. Y ese avanzar, ese perdón, y me gustaría leeros la frase, ¿no? Porque me encanta, que dice, el perdón no es disculparse, ¿no? Recordar un poco lo que dije en Arendt, ¿no? Dice, sin embargo, en el caso de que el agresor no pudiese evitar el daño o lo cometiese de forma no intencionada, el perdón no sería necesario. Al contrario, excusaríamos al agresor de su culpa y ante la súplica lo disculparíamos. Entonces aquí es donde me gustaría explicaros esto. Dice, el perdón se hace necesario cuando hay una parte, por pequeña que sea, que es inexcusable, que se ha cometido injusticia, se ha abusado de personas, se ha atentado con su dignidad o se ha violado los derechos inherentes como seres humanos. Por tanto, hay ocasiones que nos equivocamos y eso es totalmente, a veces nos equivocamos y entenderme, nosotros tenemos pecado y hay veces que en nuestras equivocaciones incluso hay un punto de maldad, ¿no? Ostras, llega un momento donde yo ya llego a dañar a mi pareja y dije cosas que incluso los dije, ya fui un poquito más allá de lo que realmente me podría llegar a justificar. Y es cuando yo ahí reconozco y digo, ostras, te he hecho daño, perdóname. Y la víctima, la que ha recibido el daño, es cuando tiene la capacidad de decir, te perdono porque quiero avanzar, te perdono porque quiero ir adelante, te perdono porque yo quiero que esto lo dejemos a un lado, recordar, no olvidarlo, sino que lo dejemos a un lado para continuar hacia adelante. Y ahí es donde metemos, por último, la justicia. La justicia tiene que ver, y hay 2 tipos, ¿no? La restaurativa y la retributiva. Cuando hablamos de retribución, que es un poco como funciona nuestro sistema penal, tú me has hecho un daño y yo lo que quiero hacer es otro daño equivalente ojo para poder establecer como una balanza, y a partir de eso sí que podemos continuar y reconciliarnos. Por tanto, y muchas veces así funcionan las parejas, ¿no? Es como que yo te he hecho daño, pues ¿sabes qué? No te voy a hablar 3 días, ¿no? Y después de no hablar de 3 días, ya cuando me siento retribuido al daño que tú me has hecho, es cuando yo puedo avanzar. Entonces ahí cuando la Biblia aporta algo muy bonito, y de hecho en muchos países se hace, muchos países europeos y demás se hace, que es la justicia restaurativa, que es más cara, y entenderme algo, en sentido tanto literal como figurado, es mucho más cara esta restauración, pero es la que aplica Jesús con nosotros. Una justicia que no tiene que ver con una retribución, sino con una restauración. Y de hecho es muy bonito verlo en vida real, como los juicios, muchas ocasiones, la víctima y el victimario trabajan juntos para establecer la verdad, para establecer una justicia, y la justicia no tiene que ver con la retribución, sino tiene que ver con la restauración de la víctima a través del proceso que participa el victimario.
Y de verdad, hay imágenes incluso de juicios grabados donde la víctima y el victimario trabajan juntos, o incluso, quizás no el victimario, pero sí personas del ámbito legal y penal en ese momento para buscar una restauración. Obviamente hay una pena, y entenderme algo, porque la justicia y la reconciliación necesita que no haya impunidad. La impunidad no favorece la reconciliación. No significa que, oye, ¿me has hecho daño? Bueno, pues te perdono, impune. No. Oye, eso tiene su peso. Tiene una situación dura. Oye, tienes que buscar tú restaurarte. Para que puedas restaurar, vamos a empezar la reconciliación. Y aquí terminamos con lo que es la reconciliación. Después de establecer verdad, justicia y perdón siempre siendo un acto voluntario, libre, entramos en la reconciliación y la definimos como el restablecimiento de la paz. El restablecimiento de la paz, que no significa de la relación, lo cual es muy importante. La reconciliación no es el restablecimiento de la relación, sino de la paz entre tú y yo. Y siempre la reconciliación, según la etimología, que es más complicado, siempre tiene que dar algo nuevo de lo que se ha empezado. Y eso me encanta, porque a nivel relacional nos da algo. Lo mismo que mi pareja. Imagínate que Hannah y yo nos peleamos, tal y cual y demás, y por una situación. No podemos seguir una relación a la hora de reconciliarnos igual de la que se ha hecho el daño. Sino tenemos que establecer patrones de comportamiento diferentes para empezar a relacionarnos otra vez. ¿Qué significa esto? Hannah, la próxima vez, por favor, intenta no gritarme aquí, intenta no tal, o yo voy a intentar esto mismo, y empecemos de nuevo. Se da una nueva relación. Por tanto, es lo que hace Dios con nosotros todos los días, ¿no? Empezar una nueva relación porque hay una reconciliación. Pero siempre, entenderme algo, y es muy importante decirlo, siempre tiene que venir de un proceso volitivo, voluntario y de libertad. Nunca Dios nos fuerza ni a perdonar ni a reconciliarnos, porque el perdón y la reconciliación no sería perdón y reconciliación. Si tú te sientes que Dios te obliga a perdonar y estás perdonando por obligación moral o religiosa, no estás perdonando. Estás haciendo otra cosa, pero no perdonando. Alicia. Me ha parecido muy interesante esto que has dicho de la reconciliación y el ejemplo que ponías con Hannah de, oye, pues a partir de ahora, cuando tengamos un conflicto, no me grites aquí porque esto me afecta, o lo que sea, ¿no? Pues se ha estudiado que las parejas que aplican la metacomunicación en su relación funcionan mejor. ¿Y qué es eso de la metacomunicación? Es el hablar sobre cómo nos estamos hablando. O sea, es como, ya no hablamos del conflicto en sí, sino de la manera en la que lo estamos comunicando con el otro. Y al final es lo que consigue que haya una reconciliación y vamos a mejorar esto para no repetir mismos patrones y que la relación funcione muchísimo mejor. Así que me ha parecido muy interesante. Total. Muchas gracias, Alicia. Bueno. Así que, amigos míos, vamos a perdonar, pero porque realmente lo deseamos, ¿no? Y vamos a intentar reconciliarnos. Y por último, me gustaría dejar este detallito antes de pasar a la última pregunta. Leonel Narváez me encanta porque dice que puede haber reconciliación 3 tipos, ¿no? Nos dice que puede haber una reconciliación como perros y gatos. Dice que puede haber una reconciliación como hermanos y como amigos. Como perros y gatos es que nosotros podemos reconciliarnos. O sea, Helen y yo, si nos peleamos, podemos restablecer nuestra relación de paz. O sea, hay paz entre nosotros dos, pero no hace falta que nos relacionemos. No hay una relación. Hay una reconciliación, pero no una relación. Podemos convivir en el mismo espacio, pero no hace falta ni que nos hablemos. Pero hay paz. O sea, sabemos los dos que hay paz entre nosotros dos. Como hermanos, que muchas veces nos puede llegar a pasar en la iglesia, ¿no? Es que muchas veces, oye, tenemos un hermano en Cristo que podemos saludar. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien. Podemos sentarnos a comer en la misma mesa, pero no hay una relación de amistad. O como amigos, ¿no? Como amigos ya es la más íntima de todos, donde volvemos al restablecimiento de la relación. Hay paz, pero aparte hay relación. Por tanto, esto es una invitación, ¿no? Si tú has tenido un abusador, has sido víctima de algún victimario, para reconciliarte no necesitas volver a relacionarte. Pues simplemente es un restablecimiento de la paz, y si quieres, ¿no? Y es voluntario, y es tu proceso, y es tu momento. Tienes que vivirlo, y Dios al mismo tiempo también quiere vivir todo este proceso contigo, y quiere que disfrutes del perdón, quieres que disfrutes de la reconciliación en el caso de que así lo permita. Y la Biblia es muy clara y muy sana en esto. Dice, estar en paz con todos en la medida de lo posible. No te dice, estar en paz con todos, sí o sí. Si no, no vas al cielo. No, dice, estar en paz con todos a lo medida de lo posible. Porque la paz es un beneficio ¿para quién? Para mí. Para mí, para este corazón dañado, la paz es un beneficio para mí. Y a veces el victimario no disfruta de esa paz, ¿no? Pero quizás la víctima sí que puede disfrutarlo, aunque el victimario esté viendo su proceso. Andrés, para terminar, y disculpen la chapa, que me encanta mucho este tema. Luego os paso mi TFM para que alguien lo lea alguna vez en la historia, ¿sabes? Es súper interesante, la verdad. Alguna vez, yo creo que la primera vez que alguien lea mi TFM va a ser, aparte de mí y el director de mi TFM, os lo voy a poner aquí en un link para ver si alguien lo quiere leer y le apetece, pues mira,
Claro, para parece quien guay. quiera profundizar mucho más. Totalmente. Lo voy a pasar, os lo prometo. Sara, recuérdamelo, por favor. Andrés, por favor, ¿qué consejos nos da la Biblia para aprender a perdonar? Cuéntanos, por favor. A ver, yo os voy a manifestar mis inquietudes. Yo lo llevo, como siempre, al terreno del trauma psicológico. Trauma psicológico podríamos estar hablando en el peor de los casos de una violación. ¿Ok? Estamos en escenario. Imaginaros que hay proceso terapéutico, ¿vale? Por una parte, la víctima perdona para sí misma, puede que no haya reconciliación, y la vida de las dos personas va siguiendo su curso hasta que llega el día del juicio final. Imaginaros que esas dos personas se encuentran en el cielo. ¿Cómo será la reconciliación? Puede que no hablemos de ello. Incluso una primera relación, un primer hola, ¿qué tal? ¿Cómo será eso? A mí me genera mucha incomodidad pensarlo, y por eso os quería manifestar esto. Porque, por ejemplo, en la Biblia está hecha de tal forma que nos invita al perdón. Nos invita siempre a... Tienes que ser como Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el versículo. Por ejemplo, en Levítico 19, 17 y 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás ni guardarás rencor. Romanos 12, 19, que lo mencionaba Helen antes. La última parte del versículo dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Después en Mateo 5, 44, amad a vuestros enemigos. Y la pregunta es que se me plantea, si alguien viniera y me hiciera tal afrenta de violarme o de violar a mi pareja, a una persona querida, que se han dado casos. Ha habido guerras, ha habido, incluso en las cárceles se dan estos casos. ¿Cómo puedo yo llegar a ese proceso de perdonar a esa persona que ha hecho una cosa tan lamentable, una herida tan profunda? Y me remito a un pasaje de Mateo 18 que lo propone la escuela sabática. Esa parábola del rey que perdona al primer siervo y después el siervo no perdona al siguiente. Hay un versículo que dice literalmente, el versículo 33, ¿no debías tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La palabra misericordia es el concepto que nos permite llegar a ese perdón como Dios nos lo da. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, perdonadme, ¿vale? Lo voy a leer. No, adelante. A nivel usuario, no he estudiado teología. Sí, vale. El verbo sería jamal, que sería, en otras palabras, hacer bien a alguien en una situación desfavorable. Es decir, yo doy por sentado que la persona, el agresor, el maltratador, está en una situación desfavorable. Y después en el Nuevo Testamento sería el esai, bueno, en fin, no lo leo, es inútil. Socorrer a alguien en necesidad. Aquí, cuando hablamos de misericordia, de socorrer a alguien en necesidad, estaríamos mirando al agresor. Necesitamos mirar al agresor desde donde Dios nos mira a nosotros. No es justificar lo injustificable, como hablábamos antes, sino es entender la situación, el contexto de vida que esa persona ha tenido tan malo para llegar a hacer eso. Es mirar con misericordia, mirar desde donde Dios mira. Me llamaba la atención, me hacía gracia. Si nosotros, imagínate, ser becarios de Dios. Una vez a Dios nos permite estar un día en su presencia, viendo todo lo que Él hace y aprendiendo esa beca divina. Nos saldría, Señor, ya vale, ¿no? De perdonar, ya vale de Ya tanto está, amor. por favor, para ya. Pero a este, ¿en serio a este le vas a perdonar? Y nos saldría la presión, la autoexigencia de decir, yo tengo que ser como Dios. El perdón, fíjate, es un proceso emocional en el sentido de que las emociones más básicas, lo hablábamos creo que en episodios anteriores, es aproximación y evitación. Y yo me aproximo a ese maltratador, a ese agresor, diciéndole, te he perdonado o no. Pero es que las emociones, como hablábamos anteriormente en la ira, en el capítulo anterior, no es algo que tú controles. Es algo que te sale o no te sale. Entonces, la cosa es aceptar que no viene de ti el perdón, sino que es Dios el que te lo da. Y ya para finalizar, un aporte desde la CFT, la Compassion Focused Therapy, que es un enfoque terapéutico muy en boga ahora, actualmente en los círculos académicos británicos, que me genera algunas dudas, pero también me genera algunas certezas. Os voy a hablar de las certezas más que nada. Ellos proponen un diálogo entre emociones. Muchas veces en la víctima la emoción que más tira es la ira. Porque la ira es como nos sale gritar, la ira grita. La ansiedad huye porque es miedo, la tristeza se queda callada en un rincón y puede que incluso al lado de la ira esté la vergüenza muchas veces que te recrimina como
como esa madre pesada. Pero aquí la cosa está en poder hacer que se sienten todas en una mesa como estamos aquí sentados y que hablen todas, no solamente la ira, sino también el miedo, la tristeza, puede que la vergüenza, la ira, acallarla un poco. Y esto también se utiliza en apoyo, en complemento de otras técnicas como podría ser el MDR, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Me estoy formando en esto, así que lo voy a decir, porque si no exploto. Y vamos, lo que sí que puntualizaría y destacaría es que el perdón es un misterio actualmente. Podemos entrar a mirar estudios que se han hecho, pero al fin y al cabo es como desgranar el perdón en cosas más pequeñas, en factores de personalidad o en procesos cognitivos, pero realmente es un regalo, creo yo, de lo alto, que nos cuesta mucho y vamos a tardar mucho tiempo, si Dios no viene ya, en entender, porque es un pozo muy hondo. Totalmente. Estamos muy de acuerdo, ¿no? Y siento que aquí, y aquí os comparto para terminar un poco el testimonio, ¿no? Sobre cómo al final la vida me tuvo, o sea, yo estudié esto, ¿no? En mi trabajo de fin de grado y de máster, y después tuve que pasar por un proceso de perdón muy fuerte y de reconciliación, en mi caso, con mi abusador, con una persona que abusó sexualmente de mí. Entonces, justamente es como esto, ¿no? Estudiarlo teóricamente y después tener que vivirlo y experimentarlo desde la vista de una persona que le ha dedicado, pues seguramente muchas personas le han dedicado muchas, pero yo le he dedicado muchas horas al tema del perdón y la reconciliación, a leer artículos, libros, tal y cual y demás, con la intención de formarme en esto para hacer algo académico, ¿no? Porque al final era un trabajo académico. O sea, al final después verlo aplicado y darme cuenta de esto, ¿no? De este pozo tan profundo en el que muchas veces nos encontramos, y cuando ya hablamos del perdón en términos tan desbordantes, que tú dices, es imposible que yo pueda lograr esto. Yo me acuerdo que después de llevar terapia casi año y medio y demás, justamente una de las partes era escribir una carta a esta persona. Yo se lo escribí, se la mandé, nunca me contestó, nunca me contestó. Pero ya solamente el hecho de poder haberlo escrito, ¿no? Y de poder haber establecido mi verdad en esto, de haber buscado esta verdad y justamente confiar en que la justicia estará en Dios, ¿no? Que justamente es lo que hemos hablado, ¿no? El tema de, oye, no voy a buscar una justicia yo porque quizás no lo voy a encontrar aquí terrenalmente, ¿no? Y aquí me gustaría decirlo, que si tú eres una víctima dentro del entorno cristiano, y tienes alguna situación y demás, busca justicia legal, porque también es importante poder hacerlo, ¿no? Muchas veces creemos que las víctimas, tanto de abuso sexual o de maltrato o de muchas cosas, como que, bueno, no, te perdono, reconciliamos y lo dejamos todo en el entorno eclesiástico. No tiene por qué ser así, ¿no? O sea, y aquí es un ánimo, y invito a las personas a que si realmente están pasando por este proceso y tienen la capacidad de poder hacerlo, que vayan adelante con la búsqueda de la justicia terrenal, la búsqueda de justicia legal, para poder también restablecer esto y que esta persona no siga perpetuando y no siga haciendo esto y más daño a las personas. Por tanto, es muy importante esto. En mi caso, yo estaba en otro país, era una situación bastante complicada, por tanto, la justicia se la dejo a Dios y ahí descanso, ¿no? En esa justicia de Dios descanso. Y cuando ya fui al perdón, yo me acuerdo que me forcé a mí mismo y me obligué. O sea, bueno, fue algo que yo lo hice, no por ser muy bueno, pero sino que estaba ahí, y lo sigo teniendo en Instagram y en Facebook. Estuve muy tentado a eliminarlo, a borrarlo. De hecho, lo hablé mucho con mi terapeuta. No, lo voy a borrar. Y es como que me decía, bueno, eso decídelo tú, no es tu decisión. Yo dije, no, yo no lo quiero borrar. Y yo me acuerdo durante mucho tiempo, yo veía sus fotos y demás. Él pasó por un proceso de enfermedad muy difícil. Y os lo prometo de corazón que durante mucho tiempo yo quería que se muriera, ¿no? Es como que, porque yo tenía esas ganas, ¿no? Tenía un odio abierto hacia esa persona. Y pasó un tiempo yo predicando esto en las iglesias, hablando de esto, porque lo prediqué incluso en un EGUAE. Estuve hablando mucho de este tema. Y al final vino un perdón del Señor, y os lo prometo de verdad, que un día simplemente, después de un año más o menos, año y medio, simplemente vi la foto y ya no sentí eso. Ya hubo un perdón después de haber hecho la carta. Ya no sentí eso. Ya fue ostras, me has hecho mucho daño. Te perdono, o sea, me libero de esto y te deseo el bien. Sea lo que sea, te deseo el bien y ojalá que encuentres perdón en el Señor, ¿no? Lo sigo teniendo ahí, ahora está ahí y simplemente yo he continuado mi vida, ¿no? Porque ya he podido avanzar, pero tardé mi tiempo. Y es importante decirte esto, si tú eres víctima o has sido víctima de una situación difícil como esto, date tu tiempo para perdonar. No te fuerces para perdonar, vívelo
vive este proceso, háblalo con una persona profesional, déjate acompañar por estos procesos, porque es muy sencillo entendérmelo bien, ¿no? Podemos banalizar mucho el perdón cuando es una situación donde en una amistad me has hecho daño, hablas de mí, podemos banalizarlo mucho, pero cuando viven estas situaciones complicadas, que hay muchos de nuestros amigos y amigas que nos seguirán, que pueden estar viendo esto, es muy importante acompañarse, y aquí es muy importante que, y no lo dije, que Leonel Narváez habla, y lo cual me encanta, que en el proceso de reconciliación siempre tiene que haber tres sujetos, ¿no? Está la víctima, el victimario, y siempre tiene que haber un tercero. Siempre tiene que haber un tercero. O sea, no puede haber reconciliación sin un tercer agente que intervenga ahí, que es el mediador entre esto. Y es muy bonito poder entenderlo porque Dios es ese mediador entre la víctima y el victimario en nuestro caso, cuando no puede haber una persona que pueda dirigir todo este proceso, pero también puede ser un terapeuta, por ejemplo. Un terapeuta puede ser, y de hecho lo es, ¿no? En esta tierra, una persona que media con nuestras emociones, sentimientos para ayudarnos a desatascar una situación dura que vivimos hasta llevarnos al perdón y la reconciliación, si es así que nosotros lo queremos. Por tanto, es muy importante vivirlo porque te prometo que, aunque lleves viviendo durante mucho tiempo con una piedra en el zapato, ya le has puesto nombre incluso, se vive mejor sin esa piedra y es momento de sacarla de ahí y seguir hacia adelante. Así que ánimo y mucha fuerza en esto porque sabemos que no estás solo, busca ayuda si lo necesitas así y avanza con el perdón que estamos seguros que será muy liberador para tu vida. Gracias chicos y chicas por acompañarnos en este estudio. No sé si alguno más tiene alguna aportación. Vamos a los tweets. Yo quería decir una cosa rápida. Que simplemente, o sea, que me parece muy admirable esto que estás haciendo, Josías, porque yo me planteo un poco meterme, o sea, estoy imaginándome como tu situación y es muy fácil teorizar sobre este tipo de cosas cuando no te afectan tan desde cerca. Pero cuando es una situación así extrema que tú has vivido, el hecho de alejarte y mirarlo desde fuera y encima ponerlo en práctica de esta forma, cuando te han hecho daño, me parece muy complicado. Y además, el hecho de luego, o sea, uno, lo superas y dos, estás hablando de ello, lo cual también es complicado. Y lo estás sacando a luz. Y yo creo que es un testimonio que ayuda mucho a muchas familias porque desgraciadamente en la iglesia hay muchos casos de abuso sexual infantil y no se habla de ello lo suficiente. Y el hecho de que se hable de este tipo de cosas, que no haya tabú y que tú mismo cuentes tu testimonio, creo que ayuda a muchísimas personas. Así que veo este trabajo súper necesario y yo sinceramente lo admiro muchísimo. Todo gracias a Dios, ¿no? Al final es lo que también una tanatóloga que sigo mucho, que mi madre me ha insistido mucho en escucharla, que se llama Gaby Pérez Islas, que también lo recomiendo mucho, habla del tema de esto, ¿no? Que las cosas pasan y pasan porque pasan y al final es importante tú darles el valor a las situaciones que tú has vivido, ¿no? Y gracias al Señor me ha ayudado y después durante este caminar me ha dado la capacidad de darle un sentido a ese dolor que he vivido, a ese daño que he vivido y también vivirlo y tener la capacidad de ir sanando en el proceso, ¿no? Porque es un proceso largo y entenderme algo es un proceso largo y entiendo a las víctimas y es una situación difícil. Mirad, os cuento últimamente con esto, disculpad que os robe tiempo también los que estáis en pantalla, pero yo lo compartí ese testimonio en un rally nacional con casi 800 personas y fuera de eso una chica posteriormente habló conmigo para contarme esto y fue muy duro porque yo tuve que vivir el proceso de estar 2 años, imaginaos algo, 2 años enteros trabajando con esta persona, acompañándole, insistiendo en ir a terapia, haciendo hasta lo imposible para poder hacer esto, hasta que pude, después de casi 2 años, 2 años y medio, poder verla bien, ¿no? Empezar una situación donde estaba fatal, donde no dormía, donde estaba muy, 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 muy mal, hasta que después de 2 años y medio el Señor me permitió ver el fruto de tanto esfuerzo, de tanto tal, e incluso me acuerdo que tuve que yo acompañarle a afrontar a su victimario. Y estuve yo con ella ahí, ¿no? Y eso me hizo, obviamente, revivir muchas cosas, pero también entenderme algo que en ese momento Dios también me dio la capacidad de sanar a mí a través de ese proceso, ¿no? Lo que yo quizás no pude hacer, ¿no? Que es afrontar, porque... Pero me dio la capacidad de poder hacerlo. Así que hay salida de esto. Las cosas pasan y, querido amigo o amiga, Dios tiene la capacidad, a través de la ayuda, a través del entorno que tú tienes, de poder ayudarte con esto. Lo que estás viviendo, quizás estás viviendo un daño semejante, no es el fin, sino puede ser el comienzo de una nueva historia en tu vida y un nuevo capítulo. Así que ánimo, Dios te bendiga y te animo a buscar ayuda en el caso de que lo necesites, de verdad. Y aquí estamos nosotros si necesitas algo. Vamos a lanzar los tweets. Bueno, ¿quién quiere? Adelante, amigos, amigas. Yo primero. Dale. Porque ya lo he dicho varias veces. El mío es perdonar es un misterio para el ser humano.
un regalo que solo se puede ofrecer desde lo alto. Conclusión. Muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. El mío dice, perdonar no cambia el pasado, pero sí va a cambiar tu futuro. Oh, Ujú. muy top. Qué bueno. Yo tengo, el perdón es transformador. Bueno, es una idea que ya he dicho. El perdón es transformador. Libera al que perdona y al perdonado. No significa aguantar el daño, sino soltar la carga y caminar en la paz de Dios. Oh, qué top. El mío dice, echa tus cargas al fondo del mar y permítete que el perdón te dé libertad. Ujú. El mío, por último, es el perdón debe ser un acto libre y voluntario. Dios quiere convencernos de perdonar después de experimentar su perdón. Qué chulo. Así que Dios nos bendiga mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Recuerda que aquí abajo te dejamos un montón de links de Sé Feliz, de la Escuela Sabática para comprarla, de la Escuela Sabática para poder descargarla y un montón de cosas que estoy segurísimo que te van a hacer. Y mi TFM también, por supuesto que sí. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.